Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo están? ¿Alguien que me ayude con el resumen de la enseñanza anterior? A ver, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Ah? Ah, claro, sí. Ajá. Fuimos a Israel, ¿verdad? ¿Y qué hicimos en Israel? Ajá. Sí, exactamente. ¿Y cómo son esos maestros, los de Israel? A ver, ¿o qué otras cosas de la enseñanza anterior recuerdan? Ellos formaban con el ejemplo. Ajá. ¿Y qué más? Vimos el plan de Jesús, hermano. Escuchamos y vimos y o sea, nos nutrimos de ese plan que tiene el Señor para cada uno de nosotros, siendo su discípulo y atendiendo el llamado de corazón de cada uno de nosotros, para hacer la santa voluntad de Él y no la de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Pero hay algo más importante de esa enseñanza. ¿Cómo es que se llama la enseñanza anterior? Ajá. ¿Y qué? Ajá. ¿Y qué es lo que significa discípulo? ¿Y qué es lo que significa apóstol? ¿Y que no podemos ser sin ser? Ajá. Muy bien. Ah, bueno, sí estaban aquí. Bendito sea el Señor. El tema tercero es la pedagogía o la didáctica de Jesús, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Aquí como vamos a aprender cómo es que el Señor va a enseñar a sus discípulos. ¿Cómo los va a enseñar? Aquí es donde vamos a aprender eso. Hay una palabra que leía Henry al principio de la enseñanza anterior, que es la de Marcos capítulo 3. No sé si recuerdan qué era lo que decía. Que Jesús, ¿qué? Sí, no recuerdo el versículo ahorita, Henry. Ajá, eso, 13 y 14, Marito sí se acordó. Ajá, ¿qué era lo que decía ese texto? Que Jesús hizo qué? Llamó a los que quiso, dice, ¿para qué? Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Entonces, así es como Jesús nos va a enseñar. Y ahí parte la pedagogía de Jesús. ¿Es una qué? ¿Es una qué? No, hay otra palabra, es una. Por ejemplo, cuando un hombre se junta con una mujer, ellos empiezan a tener una ¿qué? Una relación. Que es una relación, pero ¿entre quiénes? Ajá. Entre el maestro y el discípulo. Así es como Jesús va a enseñarnos. Por eso miren, es importante ir retomando el tema anterior y concatenándolo con el tema nuevo que vamos a ir viendo. Entonces, fíjense, a mí me gustó mucho esa palabra que dijo el hermano Henry, porque es verdad, el Señor los llama para que estén con Él, para que estuvieran con Él. ¿Y para qué más? No recuerden. La palabra, Marcos 3, de 13 al 14, para que estuvieran con Él y para. Exactamente, pero primero tenían que estar con Él, o sea, primero hay que enseñarles esa relación, primero, eso es lo primero. Y luego sí, los envía, entonces ya ahí se convierten en ¿qué? Apóstoles. Muy bien, perfecto. Entonces esto es un proceso de enseñanza, aprendizaje, pero sale de la relación entre Jesús y quién. ¿Cómo era usted? Jesús y Zaira, Jesús y Aurora, Jesús y Francelina. Por eso la relación. Mire, si no tenemos relación, si
si no tenemos relación con el Señor, mentiras. Si tú no tienes una oración personal diaria con el Señor, si tú no te acercas a los sacramentos, si tú no te acercas, por ejemplo, hay una hora santa, te pasan semanas y no vas a una hora santa. Entonces, es importante esa relación con el Señor, es muy importante. O sea, de ahí es donde sale lo de la pedagogía de Jesús. Y ahí es donde Él empieza a darnos esas perlas de cómo Él enseñó. Tenemos que tener una relación. Entonces, Él va a aplicar un método para que los discípulos aprendan. Ahora bien, yo les tengo una pregunta. Yo quiero que se imaginen, que no imaginen, sino que recuerden, si ustedes tuvieron algún maestro en su vida, o algún profesor, algún docente, que les haya marcado en algún momento de su vida y que ustedes hayan dicho, uy, pero es que esta profesora a mí me marcó, o esta maestra a mí me marcó porque me enseñó de una manera, o sea, tan profundamente que yo nunca la he olvidado o nunca lo he olvidado. Vamos a ver, recuerden, a ver. Claro. ¿Ah? Ajá, dígalo, Julio, ¿a quién? Y diga la experiencia más o menos, lo que usted se acuerda. Claro, rapidito sí, algo corto, pero diga algo, no sé, de lo que le impactó de ese maestro o maestra, o profesor o profesora. El profesor era muy exigente. Ajá. Entonces me exigía, entonces eso me marcó a mí porque yo tenía que estudiar para salir bien, porque él me lo exigía. Ajá, otra persona que dé otra experiencia puede ser diferente. Una experiencia diferente que marcó de forma negativa. Pero esa forma negativa con los años es que que la pude trabajar, procesar para que no me hiciera haciendo daño, porque esa experiencia negativa me bloqueó por muchos años, por no decir que décadas. Bendito sea Dios. Pero deben de haber también experiencias buenas. Por lo menos yo sí recuerdo un maestro que yo tuve en la universidad. Él se llama, todavía a veces lo veo en la misa, Jaime Salcedo Luna. Él me dio a mí una materia que se llamaba Circuito 2 en la UNED. Pero mire, a mí me marcaba muchas cosas porque a él le decían que él era un pan de Dios. Así lo nombraban a él en la universidad. Y muchos otros profesores decían, ay no, pero es que él es una madre. Decían así, no, ese Jaime Salcedo es una madre. Decían así. Claro, le tenían a lo mejor envidia a otros docentes. Pero a mí me marcó un día, y lo recuerdo perfectamente, él estaba dando clases y se le quedaron las guías en el carro de él. Y me dice a mí, llega y saca las llaves, y me las da y me dice, Samuel, vaya a mi carro, saque las guías y me las trae, se me quedaron. Mire, eso para mí fue sorprendente porque yo dije, la confianza que me está entregando a mí, él a mí me conoce porque él me está dando clases, pero el resto no es nada. Y fue un profesor que yo recuerdo las clases que él me daba. Por supuesto que yo también tuve profesores que me marcaron negativamente, pero yo quería que ustedes hablaran de las cosas positivas de alguien. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué es? Exactamente. Es el mejor maestro. Es el mejor maestro. Entonces, ¿qué veía yo, por ejemplo, en ese maestro que a mí me dio clase? Esa confianza, ese cariño que nos tenía. Mira, uno a veces se ponía a hablar con él y uno le contaba cosas. O sea, era un hombre, y ahora lo sé que es un hombre de Dios porque me lo consigo a veces en alguna iglesia que yo a veces voy. Entonces, yo veo eso, y es un hombre que comulga, ya está anciano, ya está anciano, yo a veces lo saludo. Pero de verdad es una persona que a mí por lo menos me dejó cosas buenas para la vida y yo lo recuerdo. Ahora bien, cuando yo entré en la renovación carismática ya más de lleno, que yo tuve mi encuentro personal con Cristo, yo tuve allí, ya como va a decir San Pablo, ustedes han tenido muchos maestros, pero padres ¿cuántos? Solamente yo. Yo he sido su padre en la fe. Y yo me consigo con una persona que llegó a ser mi padre en la fe, que fue el que me regaló la primera Biblia que yo tuve. En mi casa había Biblia y nosotros la leíamos desde niño, porque yo estoy en la renovación desde que tenía 6 años de edad. Gracias a una sanación que tuvo mi mamá. Pero eso lo vi
empecé yo realmente a vivir así fuertemente fue después de que yo le abrí mi corazón a Cristo cuando tenía 20 años de edad y empecé ese caminar con esta persona. Y recuerdo que a mí me decían, ay, el discípulo de Bernardo. Me decían a mí me decían eso, el discípulo. Patiño. Sí, ajá, el doctor Bernardo Patiño, él tiene años en España. Bueno, él fue mi padre en la fe, mi padre espiritual. Entonces, fíjese que uno llega a tener ese tipo de relaciones con personas que son muy positivas, muy favorables. Pero ahora vamos a ver cómo es la relación que tenemos que tener nosotros con el Señor, con Jesús, para aprender de Él. Dice que Jesús fue un maestro muy ingenioso, muy creativo. Y dice que la pedagogía que él utilizó y la didáctica es de los más grandes principios que hay ahorita en la actualidad, como él enseñó. Eso es de los más grandes principios. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente decía palabras, sino que exactamente obraba, y eso es muy importante. Dice aquí que no es solamente las técnicas que él utilizaba, sino es la relación que él tenía con cada uno de sus discípulos. Y él también hace algo muy importante, que él a través del Espíritu Santo nos, vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿Nos qué? Sí. ¿Lo qué? Sí, pero hay otra palabra. ¿Qué es lo que hace que yo vaya a hacer algo o que usted haya tenido este retiro? Eso, dígalo duro, papá. Nos animó, el Señor nos animó, nos impulsó a venir. Entonces, esa es la relación. Entonces, Él nos impulsa a estar acá. Porque no crean. Mire, a veces uno tiene tantas cosas, tantas obligaciones que se le hace difícil. Fíjese que algunos anoche no pudieron llegar, llegaron esta mañana temprano. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se producen cuestiones que impiden eso, pero a pesar de todo eso, el Señor nos trae a estar aquí. Bueno, vamos a ver. Hay una analogía, ¿no?, de esta didáctica de Jesús, que la comparan con los 10 mandamientos. Ustedes saben que Moisés subió al monte y el Señor le dio unas tablas donde había 10 mandamientos. Bueno, aquí vamos a tener 10 pasos o etapas de la pedagogía de Jesús. Son 10 partes. Primero, en esta mañana vamos a ver las 5 primeras. Y la primera parte, como él enseñaba, es que él partía de la realidad. Parte de la realidad. Ya tienen estas citas, vamos a leerlas. La primera, Marcos 12, del 41 al 44. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les digo la verdad, que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos está enseñando a través de esto que está diciendo Jesús en la Escritura? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que nos está enseñando con este pasaje que acabamos de escuchar? ¿Cuál es la enseñanza que el Señor nos está dando? Dar todo. No quedarnos con nada. A mí me sorprende porque esta cita bíblica hace muchos años se la regaló el Señor
estábamos en un grupo de oración que es en la Ullamala, que es fuera, más arriba de Cordero, para arriba, para el páramo. Y estábamos allí, y yo recuerdo que estábamos haciendo como unos preparativos para, creo que era la cena de Navidad o algo así. Y el Señor nos dio esa palabra esa noche. Y yo les dije, mire, esta palabra es para esta hermana, que yo le digo tía, pero es una tía mía en el espíritu, porque ella familia mía no es. La hermana Sonia sí la conoce, Eva Duque, Eva Clara Duque Segarra, se llama ella. Entonces, ella es familia de Alexander Segarra. Entonces, ella sí ha cumplido a cabalidad esa palabra. Esa señora, que lo diga Sonia, que la conoce, ella no trabaja, nunca trabajó en la vida, y usted va para la casa de ella y siempre tiene usted allí un plato de comida, y siempre lo recibe a uno con mucho amor, y siempre está pendiente de atendernos. ¿Verdad, Sonia? O sea, Sonia la nombro a ella porque ella sí ha ido varias veces para allá. Ella conoce a esta hermana. Entonces, fíjese cómo el Señor, a través de eso que observaron, porque si usted se pone a leer al principio que dice que estaban sentados ellos, o sea, Jesús con los discípulos, con los apóstoles, estaba sentado enfrente del tesoro del templo y estaban observando. Entonces, claro, venía gente que echaba mucho dinero, pero resulta que vino una viuda pobre y echó apenas 2 moneditas. Entonces, allí el Señor nos está hablando de que debemos ser generosos. O sea, Él nos está enseñando con qué, con esa realidad de esa viuda. Entonces, uno cuando ve algo así, uno ve la realidad de esa persona y uno dice, Dios mío, ¿cómo el Señor la bendice? Por ejemplo, mi tía Evita me ha contado cosas de que, por ejemplo, ella a veces no tiene café, se le acaba el café, y ella se pone a orar en el cuarto de ella, se arrodilla y dice, Señor, se me acabó el café, y yo tengo ganas de tomar café. Y me contó ella que una mañana bajó una señora por ahí y le dijo, Evita, tome, le traigo esto, y le traía como 1,5 kilos de café molido. Eso me lo contó mi tía Evita y yo me quedé loco, yo dije, bendito sea Dios. Ella vive de la providencia divina. ¿Y qué tal es la comida de ella? ¿Usted que la probó? Ajá, es divina. A mí me encanta ir a comer allá. Es divina. Tiene un sazón justo. Ella no trabaja. Ella no tuvo hijos. Ella se casó y a los 11 meses de casada enviudó. Ella no tuvo hijos. Ella después de eso no se volvió a casar. No volvió a tener nada, ni un noviazgo, nada. Se dedicó a las cosas de Dios. Fue por 36 años catequista. Entonces, una persona entregada. Entonces, gracias a eso, el Señor nos enseña, porque es una realidad que nosotros podemos palpar y ver. Sí, claro, diga. Me voy a levantar. Hablando de Evita, ¿sí? De la providencia, de cómo el Señor le provee, de cómo ella es generosa en dar. Pero también me voy al aspecto de discipulado, ¿sí? Es una señora que no es estudiada, no sé si será hasta analfabeta porque es campesina, sí, pero le sobra el amor, le sobra la atención, le sobra el amor al Señor, el servicio, sí, al Señor. Entonces yo pensaba, es que no necesitamos sabérnosla todo, ni ser teólogos, ni filósofos, para yo poder ser un buen discípulo del Señor, ¿sí? El Señor me va capacitando. Lo que tengo es que estar consciente en verdad, porque el Señor me tiene aquí, qué es lo que el Señor quiere de mí. Lo que yo necesite, el Señor me lo va a dar, porque el Señor siempre nos va a colocar a la persona adecuada de acuerdo a la capacidad que yo tengo, ¿sí? Entonces tengamos eso pendiente. Gloria al Señor. Entonces, si podemos buscar Lucas 14, del 7 al 24. 7 al 24. Al ver Jesús, Duro. uno de los pisados escogía los asientos de honor en la mesa, le dio este consejo: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar a ser invitado más importante que tú.
Palabra del Señor. Fíjense que hay dos partes, ¿no? La primera del pasaje que acabamos de escuchar, el Señor que nos está enseñando. Ajá, que no hay que agarrar los primeros puestos. Y la segunda parte, ¿qué es? No invitar a los hermanos y a los vecinos. O sea, no invitar a los que, ajá, a mí me pueden retribuir lo que yo les estoy dando. Exactamente. Sin invitar a quiénes. A los hermanos y a los vecinos. No. En vez de ellos, ¿a quiénes? A los más necesitados. ¿A los qué? A los cojos, a los ciegos y a los inválidos. Escuchó, a los cojos, a los ciegos, a los inválidos Y a los pobres. y a los pobres. Imagínense que uno te da una fiesta y que tenga un poco de comida y uno con las amistades y de repente ve a uno ahí en la calle, afuera, a un ciego, a un pobre, a un mendigo. Fíjense cómo el Señor nos está hablando, o sea, de esa realidad que estamos viviendo, porque eso se vive. Ustedes saben que en este país hay gente que pasa mucha necesidad, mucha hambre. Entonces, es ver esa realidad, y así nos enseña el Señor, viendo, observando. Vamos ahora Mateo 25 del 1 al 13. Al 13. Sí. Pero escuchemos por favor, porque es importante escuchar. Si usted no la puede buscar, por lo menos escuche. Porque necesito que haya una retroalimentación. Ajá, Sucederá entonces con el reino de los cielos. venga para acá. Léala aquí. Ojalá. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarle al novio. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio trataba de llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismos. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Gloria a Dios. Miren, ¿qué nos está enseñando el Señor allí con esa parábola que le está contando? ¿Preparado para qué? ¿Para qué? Ajá. ¿Ustedes no creen que eso fue como egoísta de las otras que no le dieron aceite a las... Dígame, ¿usted qué cree? No, porque eso ¿por es qué? intransferible. ¿Qué cosa es intransferible? A ver, ¿qué? La comunión y la intimidad que yo tengo personal con el Señor no la puedo compartir con Rosita, no la puedo compartir con ella, porque la salvación es individual. Gloria a Dios, hermana. Miren, así me gusta ver que la gente esté centrada. Miren, escúchenme. Ese aceite es como la fe de nosotros. Es como la fe. La fe que yo tengo
es muy diferente a la que tiene Pablo, a la que tiene Henry, a la que tiene Sonia, a la que tiene G, a la que tiene Néstor. Es diferente. Y si es verdad, puede ser de que yo trate a otra persona de darle algo del Señor, pero lo que yo tengo muy profundo, que es mi relación personal con Cristo, es imposible que yo se la dé a otra persona. Se transmite, pero no se transfiere. Ajá, exactamente. Eso es un sello que el Señor ha puesto a cada uno con tinta indeleble, y así como dice el hermano, eso es intransferible. ¿Ven? Por eso quise que leyéramos este pasaje, para centrarnos y darnos cuenta que no podemos estar diciendo, ay, pero mira, Señor, como aquella hermana, cómo tú la usas. Ay. Y usted, hermana, está orando todos los días, está ayunando, porque también hay que ayunar, ¿no? Y de eso no se habla, porque es que no nos gusta. Como decía el hermano Pablo, mire, le escuché yo ayer el hermano Pablo dijo, sabemos mucho de desayuno, pero de ayuno no sabemos casi. Claro, hay 3 herramientas que la iglesia manda en Cuaresma. ¿Cuáles son? Ajá, esta hermana la sabe, esas son. Entonces, si no estamos allí, estamos mal. Gloria a Dios. Pasamos a la segunda parte, diálogo con preguntas. Esa es la segunda parte de la pedagogía o metodología de Jesús. Entonces, el Señor nos hace preguntas. Vamos a buscar el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 38. Vamos a leer desde el 35 mejor, para entrar en contexto, para no llegar ahí directamente. Vamos del 35 en adelante. Alguien que lo lea, pero en voz alta. ¿Ya lo tiene? Léalo en voz alta. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Juan el Bautista, el que bautizaba. Así. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, mire, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Palabra del Señor. Ajá. Vamos a ver, ¿quién me resume qué pasó ahí? Habían 2 discípulos de quién? De Juan el Bautista. Ajá, y Juan el Bautista, ¿qué hizo? Lo reconoció. Señaló el Cordero de Dios, ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, los discípulos de Juan, ¿qué hicieron? Los hicieron. Dejaron a Juan y se fueron con Jesús. ¿Y Jesús qué hizo cuando vio que lo seguían? ¿Qué están buscando? Se dio vuelta primero y los miró. ¿Y qué les preguntó? Ajá. ¿Sí recuerdan la enseñanza anterior, verdad? Que cómo era en aquella época que se aprendía de un maestro, ¿cómo era? ¿Qué fueron ellos a hacer? ¿Se fueron a qué? Escuchen, a vivir la relación, lo que les estoy diciendo del principio, la relación, a vivir con él. Se fueron, pasaron el día con él. Entonces, ¿cuál es la pregunta que Jesús les hace a ellos? ¿Qué buscan?
O sea, el Señor enseña de esa manera. ¿Y qué estaban buscando ellos? A ver. ¿Dónde vivía Jesús? Conocerlo, claro, ajá, estar con Él. Conocerlo, pero para conocerlo hay que estar con Él. Hay que estar con Jesús. Vamos a Mateo 16, 15. Ajá. Ajá. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene ya? Ajá, léalo. Les dice que, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Léame el anterior, el 14. Ellos dijeron, unos de No, Juan el no, 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 Bautista, léame el anterior, hermano. El versículo anterior. el 14. Lea entonces el 13. Del 13. Léalo, léalo. Para saber de qué estamos hablando. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Ajá. hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Señor? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas, o uno de los profetas. Les dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Ajá. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? Dígalo, léalo, léalo. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, en tus pies. Hay dos preguntas. Una es, ¿Quién dice la gente que soy? ajá, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la segunda, ¿cuál es? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Ajá. ¿Y ustedes qué dicen? Fíjense que es muy diferente, ¿no? Ahora bien, ¿por qué el Señor enseñará de esa manera haciendo preguntas? ¿Por qué? ¿Para qué? Para tomar la diferencia entre lo que dicen los demás a lo que dicen sus discípulos. Sí, claro. Pero algo más general. Porque fíjense que ya habíamos visto la pregunta anterior. ¿Y si ustedes qué buscan? O sea, ¿por qué me están siguiendo? Entonces una vez responde, maestro, ¿dónde vive? O sea, quiere ir a pasar el tiempo con él. Entonces, ¿para qué hace tantas preguntas él a los discípulos? ¿Para qué? Para que ellos estuvieran claros. Para que no dudaran de quién era él. No, hay otra palabra. Como el profesor que hace una evaluación y necesita ver para corregirnos que comprendieron exactamente el tema. Ajá, pero Jesús va más allá. Él necesita que nosotros, ajá, por eso lo dijeron. ¿Ah? No, no, no. Alguien dijo que reflexionemos. Ajá, para reflexionar. No sé quién lo dijo, pero yo lo escuché por allá. Escúchenme, es para eso, porque el Señor necesita que reflexionemos. Que reflexionemos. Por eso nos hace tantas preguntas. Él dice, los estudiosos, que en el Evangelio, solo en el Evangelio hay más de 200 preguntas que hizo Jesús a sus discípulos. Más de 200. Entonces, fíjense que Jesús nos ha puesto aquí. Yo no sé si ustedes vieron esa materia, yo la vi cuando estaba en primaria, porque hubo un ministro de aquí venezolano que ganó un premio, no sé en dónde, ganado por allá, afuera, no sé si fue en Europa,
Entonces, él era ministro y él colocó una materia que se llamaba aprender a pensar. Yo esa materia la vi cuando estaba en primaria. Claro, papi, yo tengo 47 años, ahorita cumplo 48 este mes cumplo 48, yo prácticamente tengo 48. Entonces, esa materia, aprender a pensar, eso es lo que Jesús quiere que nosotros ¿qué? Reflexionemos, pensemos, Señor, pero, o sea, ¿y tú qué estás buscando? ¿Te has hecho esa pregunta tú mismo? Porque las preguntas son para nosotros mismos. ¿Quién es Jesús para ti? Porque para otros, fíjate, ¿qué decía la gente? Que era algún profeta. Ajá, que era Elías, que era Jeremías, que era alguno de los profetas, que no sé qué. O sea, la gente no sabía bien quién era Jesús. No tenía bien definida la respuesta, pero los discípulos, los apóstoles, sí sabían quién era Jesús. Sí tenían la verdadera respuesta. Entonces eso es lo que el Señor, por eso nos hace tantas preguntas a nosotros. Vamos por ejemplo, esta pregunta que está en Juan 11:40, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es cuando Lázaro muere y entonces mandan a llamar a Jesús y Jesús se tarda. Fue al cuarto día de muerte. Y Marta le dice, pero Señor, huele mal. Porque él dice, no, vamos allá donde está Lázaro, muéstrame dónde lo pusieron. Y va, entonces él dijo, rueden la piedra, y no es Marta se metió. Señor, huele mal. Entonces así a veces nosotros somos, metemos la cucharada. Pero fíjense lo que pregunta Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué hizo esa pregunta, Marta? Y a María. ¿Para qué? Para que se pusieran a reflexionar, pero Él es el Todopoderoso, Él lo puede hacer. Que no dudara de Dios. Exactamente. Y esa pregunta nos la hace el Señor a cada uno de nosotros. ¿Por qué usted sigue pensando en eso del pasado? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, uno tiene que entregar eso. Cuando uno entrega esa maleta, es porque uno confía en el Señor, confía en lo que el Señor está diciendo. Confía. Si uno no confía, no se puede. Porque el Señor es un perfecto caballero, Él nos hizo libres a nosotros. Tenemos que abrir el corazón al Señor, pero de verdad. Y si no se puede, decirle, Señor, dame esa gracia, que yo puedo abrirte el corazón para yo entregarte esto que trae. Esto que me está como persiguiendo. Vamos a Lucas 22:27. 22:27. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no le es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo anterior, léame desde el 26. Pero ustedes no deben ser así. No, perdón, desde el 24, una cosa. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo, entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les da el título de benefactores, pero ustedes no deben ser así, al contrario, el más importante de ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no le es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo
Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se da cuenta? El ejemplo que el Señor nos está dando y además les está haciendo una pregunta. ¿Acaso no es más importante que sienta a la mesa que te sirve? ¿Pero qué hacía el Señor? Entonces por eso hace tantas preguntas el Señor, para ponernos a reflexionar. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla ese pasaje que acabamos de escuchar? ¿Cuál es la enseñanza que el Señor nos dejó ahorita? Ajá, y hay que servir ¿cómo? Porque ahí lo está diciendo. Los gobernantes también sirven. Pero ¿cómo sirven esos gobernantes? Ajá. ¿Con qué? Por interés. Ajá, por muchas cosas. Por muchas cosas, no solamente por interés. No solamente por tiranía, también por poder. Por poder. Yo ahora soy el que mando aquí. Y eso está en nuestra historia. Eso está en nuestra historia. En nuestra historia. Eso está. Ahora bien, no solamente Jesús nos hace preguntas a nosotros, sino también su vida hace que gente tenga interrogantes, tenga dudas. Vamos a leer Mateo 13 del 55 al 56. Del 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Ajá. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Ajá. Sus hermanas no están todas entre nosotros. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Ajá. ¿De dónde? ¿De dónde viene todo esto? Fíjense que la gente se hacía a sí mismo ¿qué? Claro, ¿por qué? Porque tenían ¿qué? Dudas. Exactamente. Entonces, hasta la vida de él hace que la gente tenga preguntas. Dice Mateo 8:27. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, cuando estaba azotándose la barca, Jesús estaba dormido y los discípulos ven que arreciaba demasiado la tormenta y se iban. Entonces van y despiertan a Jesús, al maestro. Maestro, mira que nos hundimos. Y hay una vez increpa al viento y al mar. Y hubo una calma. Dice el pasaje del Evangelio, hubo una calma. Entonces ellos mismos dijeron, ¿pero quién es este? ¿Pero quién es este? O sea, su propia vida hace que en nosotros haya también interrogantes. Cuando yo recibí al Señor en mi corazón fue aquí, en San Antonio del Táchira. El 20 de septiembre de 1997 hubo un encuentro regional de oración que el padre Roberto Arellano, que Dios lo tenga en la gloria, lo organizó en el estadio aquí de San Antonio. En esa época vino un hermano predicador colombiano, pero que vivía en Miami, se llamaba, de verdad no volví a saber de él, Gerardo Caro. Y entonces yo estuve en ese encuentro aquí en San Antonio. Y en la mañana el hermano predicó, y recuerdo mucho cuando él predicó sobre el Salmo 1, que hablaba del árbol que está plantado a la orilla de un río, que siempre está frondoso y que tiene frutos. De eso predicó ese hermano, esa vez, ese día. Y yo recuerdo que al mediodía, cuando ya había pasado lo del Santísimo y eso, para la hora de comer, mi hermano de sangre, Roberto, me lleva donde el hermano Bernardo Patiño y me lo presenta porque ya Roberto lo conocía. Yo había escuchado hablar de él, pero no lo conocía personalmente. Pero nomás yo le doy la mano y él me toma de la mano, él no me soltó. Y empezó a decir una cantidad de cosas mías íntimas que nadie sabía. Y entre esas me dijo, ¿por qué tú no te amas? ¿Por qué tú no te quieres? ¿Por qué tú te desprecias a ti mismo? Mire, yo ahí me puse a llorar.
Este hermano nunca me soltó de la mano y me dijo, vamos donde el hermano Carlos, un hermano de la Grita en el momento de la renovación, y fuimos allá donde él, y fuimos como decir, donde estaba el ministerio de intercesión. Había muchas abuelas orando, muchas arrodilladas. No sé, no recuerdo si ahí estaba el Santísimo, pero estaban de rodillas y hacían como una media luna. Entonces a mí me sentaron en una silla, estaban así, y a mí me sentaron en medio en una silla, y el hermano Carlos por aquí, el hermano Bernardo Patiño por aquí, y empezaron a orar por mí, y yo no hacía sino llorar, eso se me salieron los mocos, todo, y las hermanas se levantaban y me limpiaban la cara con pañuelos, y ellos seguían orando, y yo era llorando, y ahí estaba, bueno, gritando y todo. Yo sentí un dolor horrible, y el hermano me dice, ¿por qué te resistes? Deja entrar a Jesús en tu corazón. Y yo le pregunté, yo le pregunté, ¿y cómo hago eso? Hermano, yo no sé. ¿Cómo hago para que Jesús entre en mi corazón? Así les lo dije. Y yo ya tenía años en la renovación. Yo ya venía leyendo la palabra. Es más, yo estaba en una comunidad de la renovación en aquella época que la llevaba la hermana Margarita, Minero y Margarita Finón, que era en la iglesia Santa Rosa de Lima. Ella tenía una comunidad donde ahí estaba un padre colombiano, se llamaba Carlos, no recuerdo quién, apellido ahorita, pero era colombiano, y ahí había una comunidad de la renovación. Yo pertenecía a esa comunidad en aquella época. Yo tenía 20 años de edad. Y yo ya estaba en una comunidad. Tenía tiempo ahí en esa comunidad. Mi hermano Roberto también estaba ahí. Pero yo no había tenido un encuentro personal con Cristo. Yo leía palabras, iba a retiros. Pero yo no había tenido un encuentro personal con Cristo. Y ahí lo tuve. Y en ese momento el hermano me dice a mí, pues díceselo, invítalo a entrar tú mismo con tus propias palabras. Dile, Jesús, ven a mi corazón, te abro las puertas de mi corazón. Ven a mi vida, entra Señor y sáname. Entra Señor y haz esa obra de Dios en mi vida. Y empezó a decirme, me acuerdo, empiece a proclamar a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo empecé a decir, y a ti te proclamo a Jesús como mi único redentor personal, como mi Salvador, como mi Dios, como mi Rey, como mi libertador. Mire, yo cuando empecé a decir esas palabras, un viento de abajo del piso subió, pasó por encima mío. Y en ese momento, el hermano Bernardo me levantó de la silla de la mano y me llevó donde estaban muchos sacerdotes confesando. Habían como 6 o 7 sacerdotes confesando, pero la cola era como de 200 personas. Y yo ahí llorando de la mano de él no me soltaba la mano. Y le dijo a la gente, ustedes permiten que este muchacho se confiese porque necesita confesarse ahora, no puede hacer esa cola, es demasiado larga. Ustedes permiten que él pase ahorita. Y yo ahí llorando. Y la gente, yo escuché cuando dijeron, sí, que pase. Y yo pasé, recuerdo, me senté donde había un sacerdote joven, era Catire, me acuerdo, era joven. Y yo cuando le dije mis pecados, y él me dio la absolución, y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, amén. Ahí nació otro Samuel. Yo empecé a reírme, mire, se me fue ese llanto inmediatamente, pero fue inmediato. Nomás recibí la absolución. Y empecé a reírme, a carcajearme, que la gente me decía, pero ¿qué te pasa? Pareces bobo, ¿por qué estás así riéndote? ¿De qué te estás riendo? Y yo era carcajada, me reí. Uy, por mucho tiempo, no sé si eran 20 minutos o fue no sé cuánto, pero fue mucho tiempo que la gente ya me daba pena y yo no paraba de reírme, no paraba. Entonces me fui a un sitio aparte y me llegó una hermana de la renovación que estudiaba conmigo en la universidad, me conocía, no estudiábamos en el mismo semestre, sino ella estudiaba como 3 semestres más adelante, pero estudiábamos la misma carrera, ingeniería electrónica, y me dice, se me acerca y me dice, Samuel, pero ¿qué le pasa? Deje de comportarse así. Y yo me da pena y vergüenza, pero yo no paraba de reírme y le digo, yo no sé qué me está pasando, por eso vine para acá, a esconderme, a ocultarme. Pero es que tengo muchísima alegría y no paro de reírme, no puedo parar. Y yo, guau. ¿Y saben qué me dijo ella? Me dijo, ya sé qué es lo que te ha pasado, que has recibido el Espíritu Santo. Has recibido el Espíritu Santo. Usted sabe lo que es que yo casi media hora duré riendo. Y me dio vergüenza y lo fui a ocultar por sí. Y ella me llegó y me dijo eso. Mire, yo ahí caí en cuenta.
de lo que había recibido. Entonces, fíjense, el mismo Cristo hace que uno pregunte, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para dejar entrar a Jesús en mi corazón? Yo no sé cómo hacer eso. Pero eso es una gracia. Tenemos que disponerlo. Yo no volví a saber de esas mujeres. ¿Usted sí las conoció? Sí, claro. Ah, ¿vio? Eran dos hermanas, maracuchas. Ajá, francas ellas. Ajá, bueno, yo estuve en esa comunidad por muchos años. Pero esa comunidad se disolvió y yo me quedé sin comunidad. Muchas personas se acercan a él a también hacerle preguntas, sobre todo los discípulos. Por ejemplo, hay varias preguntas que los discípulos le hacen al maestro. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿cuál será nuestra recompensa? Señor, aquí miremos. Maestro, ¿dónde vives? Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Entonces, ellos van. ¿Y por qué van a Jesús a hacer esas preguntas? ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la respuesta. Recuerden que Jesús es ¿qué? Ajá, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿a quién más vamos a ir? El mismo Pedro lo dice. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, también nosotros hacemos esas preguntas. Los discípulos las hacían. Y muchas veces nosotros le hacemos una pregunta al Señor cuando estamos en alguna inquietud, alguna calamidad. Uno dice, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer ahora yo? Yo no sé si ustedes le han hecho esa pregunta al Señor. Yo sí se la he hecho. Yo sé que Jim se la ha hecho porque yo la otra escuché un testimonio allí y a mí me impactó. Que él buscaba mucha gente que orara por él. Señor, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué quieres tú que haga, Señor? Hay otras personas que hacen preguntas, pero ya con doble intención. Por ejemplo, cuando le dice Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? El sumo sacerdote. Ah, pero es que eres tú eres rey. O sea, son preguntas malintencionadas. Los escribas, ay, ¿cuál es el primer mandamiento? O sea, como para ver si Jesús se cayera algo. O los enemigos dicen, ¿se debe pagar tributo al César o no? Son preguntas malintencionadas. Entonces, hay muchas preguntas aquí. Vamos a pasar a la tercera parte, las frases clave. Ese tipo de preguntas en derecho se llaman preguntas capciosas. Ajá. Porque llevan la intención de hacerle responder lo que yo quiero que me responda con mala intención. Ajá. Entonces, para capturar. Por eso se llaman preguntas capciosas. Claro. Hermano, no alcanza a notar bien la segunda parte, no sé bien clara cómo es el nombre de la segunda parte. Diálogo y preguntas. Ajá. Que enseña con preguntas. Es un diálogo con preguntas. Así se llama la segunda parte. La tercera, frases clave. Ajá. A ver quién me dice un eslogan de alguna marca que se sepa alguien. Usted sabe que las empresas multinacionales tienen como eslóganes, como algo que los identifica a ellos. Ajá, eso es un eslogan. Ajá. Otro eslogan que usted haya escuchado. El tiempo pasa volando. El día pasa volando. El tiempo pasa volando. ¿Sí, ven? Y ahí está la marca de la aerolínea. Entonces, es así. Entonces, pero el Señor tiene unas frases particulares. El día del tiempo pasa volando. Ajá. Entonces, en una frase que nosotros la hemos escuchado muchas veces y nos la sabemos de memoria, ya nosotros sabemos de qué va a tratar el pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque Él nos ha enseñado con esa frase clave, con esa frase corta, con ese, digámoslo así, ese eslogan. ¿Y eso queda guardado en dónde? En la mente. Y es
es algo que no se olvida. Por ejemplo, el sábado se hizo para... Ajá. Dígalo duro. El sábado hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Vio? Ella se lo sabe de memoria. A lo mejor no sabe cuál es la cita. Es Marcos 2:27, pero se lo sabe de memoria. Por ejemplo, no vine a buscar a los... Ajá. Yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Fíjense que no lo sabemos. Por eso, porque son frases claves que el Señor nos da. Esa está en Mateo 9:13. A lo mejor la cita bíblica no se la sabe uno, pero uno empieza a escuchar, por ejemplo, ámense los... Ajá, ¿cómo? Fíjese este niño, ¿qué edad tiene usted? 11 años, a mí me tiene sumamente sorprendido el niño. Fíjense cómo él también se sabe esa frase clave. ¿Se la sabe de qué? ¿Y son difíciles de qué? De olvidar. Son difíciles de olvidar porque son frases clave. Así el Señor nos enseña con esas frases clave. Todo es ¿qué? Todo es ¿para qué? Para el que cree. Ajá, eso es de Marcos 9:23. Fíjense, hay muchísimas frases claves, muchísimas en el Evangelio. Entonces, el Señor, ¿cómo? Fíjense cómo ustedes ya están diciendo otras que yo no he dicho. ¿Ven por qué es así? Porque las tenemos aquí adentro. Y ya sabemos. Fíjense, miren, eso es una de las características del discípulo. Eso es lo que acabamos de decir. Que cada uno tiene esas frases claves aquí guardadas en nuestra memoria. Y es más, están como en el subconsciente. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente están aquí, sino de la mente bajan a dónde? Al corazón. Y después de que está en el corazón se hacen ¿qué? Dígalo duro. Se hace vida. Exacto, porque la palabra hay que hacerla ¿qué? Vida. Recuerden lo que dice Santiago en el capítulo 1. No os hagáis oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Creo que es 1:22, 23 creo que es, pero está en Santiago el capítulo 1. Entonces, no hay que hacernos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces, esas son las frases claves. ¿Sí habían escuchado esa cita que la dije de memoria o no la habían escuchado? La Santiago 1. ¿Santiago qué? Yo creo que es 1:22 creo, o es 1:19, por ahí está. Creo que es 1:16, no sé, creo que es 1:16. O sea, era el capítulo. No. Yo esa, ¿sabe cómo me aprendí yo esa cita bíblica? Y lo que voy a decir puede ser bueno, pero así fue como me la aprendí. No puedo mentir. Te voy a decir la verdad. Había un congreso de los testigos de Jehová. Y ese era y ese fue el eslogan. Yo tenía 21 años de edad cuando yo vi esa cita bíblica y yo me sorprendí muchísimo. Yo dije, Dios mío, esto está en la palabra. No puedo creerlo. Y yo me enamoré de esa cita bíblica, nomás la leí en ese congreso. Yo entré y me salí porque de verdad no me gustó lo que vi. Pero me acuerdo de esa cita bíblica que era el eslogan del congreso de ellos. Eso fue en el estadio Táchira, allá en California, en San Cristóbal. Y eso a mí, de verdad, mire, y yo me la aprendí de memoria. Y fíjense, han pasado 27 años de eso. Y yo todavía me acuerdo de eso. ¿Por qué? Exacto, porque para mí fue una frase clave. Fue una frase clave para mí. Entonces, dice que las bienaventuranzas son frases claves también. A ver, vamos a ver quién me dice de memoria, sí. Dígame alguna bienaventuranza. ¿Okay?
¿Cuál es? A ver, mire, ve que yo no estaba pegado. Y hace 27 años me aprendí a esta Biblia de memoria. Solamente con verla, porque a mí me impactó muchísimo ese congreso. Lamentablemente no era lo que yo esperaba. Claro, yo ya estaba en la renovación, yo ya había tenido mi encuentro personal con Cristo. Y de verdad, pues yo vi y no me gustó y me salí. Yo no estuve mucho. Yo estuve póngale unos minutos más nada. Pero yo de ahí aprendí eso. Y para mí fue una frase clave. O sea, eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes. Agarren de la palabra de Dios para su vida ese tipo de frases clave que van a, no solamente en la mente, sino que van a calar en el corazón. Y después, mire, eso se hace vida. Eso se hace vida. Porque el mismo Espíritu Santo se encarga de que nosotros hagamos vida de eso. Ajá, díganme lo de la bienaventuranza, pero no, de memoria. No, siempre me la Biblia. No me van a leer nadie nada. A ver, una sola bienaventuranza que me diga alguna persona. ¿Se da cuenta cuando nos la sabemos de memoria? ¿Qué más? Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Otra bienaventuranza de memoria. No, pero siempre me la palabra, que yo quiero que escuche. Bienaventurados los que son perseguidos, sufren por la paz, que ellos heredarán la tierra. Recibirán la tierra de la. Escuche, esa es otra. Hambre y sed un diente porque serán saciados. ¿Se dan cuenta que sí no la sabemos de memoria? ¿Por qué? Porque son ¿qué? Son frases clave que tenemos aquí, bajan acá y luego ¿qué? Se hacen vida porque yo estoy esperando, porque yo espero en eso, Señor. Sean felices ustedes cuando sean perseguidos. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? De mi nombre. Alégrense, sean felices. Alégrense, sean felices. Alégrense, sean felices. Cuando los persiguen por causa de mi nombre. No voy a decir qué es, pero ahorita estoy yo pasando por una prueba muy fuerte. Hace como un mes, en una oración personal mía, el Señor me dio esta palabra. Me dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el permiso de poder cribarnos como al trigo, pero yo ruego por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas regresado, confirma a tus hermanos. Yo me puse nervioso esa tarde, pero no sabía qué era lo que me iba a pasar. Resulta que hay un sacerdote de la diócesis de San Cristóbal, de allá de San Cristóbal, que habló con el padre Mauricio sobre una situación conmigo. Y hablé con el padre Mauricio y entonces él me dijo varias cosas. Tengo que volver a hablar con el sacerdote. Lo he buscado varias veces, no se ha dejado hablar. Yo sé que María Santísima, yo puedo hablar con él. Pero ahorita estoy en una situación así. Y ya el Señor me lo había advertido, pero fíjese, bendito sea Dios. Pero uno tiene que, y de verdad, eso al principio me tranquilizó mucho, pero ahorita estoy en paz, gracias a Dios. Estoy esperando a ver cuándo me recibe ese padre para poder hablar con él. Pero fíjese, ¿qué dice la bienaventuranza? Alégrense, alégrense. Entonces es algo que está aquí, aquí, y luego se hace vida. La cuarta parte, repitiendo. Esa es la cuarta pedagogía o didáctica de Jesús, repitiendo. No sé cómo cuando ustedes estudiaban, cómo hacían ustedes. Para estudiar, ¿qué hacían? Ajá, ¿y qué más? Miren, les voy a decir lo que yo hacía, o lo que yo hago, porque todavía lo hago. Yo a veces, cuando voy a dar una enseñanza, yo grabo un audio. Es más, eso lo hago desde muchacho. Yo, por ejemplo, tuve una materia en la universidad que se llamaba Electrónica 2, que me costó mucho para aprobarla. Me tocó hasta aquí delante del Santísimo pedirle esa gracia al Señor porque yo no pasaba esa materia. Ya mis amigos estaban como en 3 semestres adelantados y yo me quedé allí porque yo no pasaba esa materia. Entonces, ¿qué hacía yo?
yo le grababa al profesor las clases. Me iba para la casa y las escuchaba. Y estudiaba. Y estudiaba. Entonces yo repetía. Entonces el Señor también repite. El Señor ha repetido la enseñanza para que nosotros ¿qué? Y para que nosotros también ¿qué? La meditemos. Por eso no hay otra. Ah, claro. No hay otra única. Claro. Pero Él no la repite. Él no la repite. Y así es como la hemos aprendido. Entonces, hay un pasaje bíblico donde se repite, y vamos a leerlo, es Mateo 25, donde se repite la enseñanza que el Señor quiere dar, del 31 al 46. Vamos a buscarlo. Y ahí vemos por eso los evangelios, si no se repiten en la escritura, se repiten para Claro. Mateo 25. Ajá, léala, por favor. Del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey le dirá: en verdad les digo, que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad les digo, que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, ¿quién me dice cuántas veces se repite ahí la obra de misericordia? En ese pasaje que acabamos de escuchar. ¿Cuántas veces? 3 veces. 4. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 6. 4 veces porque dice primero con la derecha y luego dice a la izquierda lo mismo. Ajá. Pero después los de la derecha vuelven a nombrarla. Porque después los de la derecha dicen: pero Señor, ¿cuándo te vimos en esta situación? Y te asistimos. No, 3 veces la repite, 3 veces. Entonces, así también, esa es una de las
etapas en la dialéctica de Jesús. Y es algo que es de la vida también cotidiana, porque así, como ya les dije hace rato, en la escuela nosotros tenemos que repetir para poder aprender. Tenemos que repetir muchas veces lo mismo. La quinta parte, citando y superando el Antiguo Testamento. Citando y superando el Antiguo Testamento. La quinta pedagogía o didáctica de Jesús. La quinta parte, citando y superando el Antiguo Testamento. Ajá, vamos a ir al Evangelio de Mateo, el segundo capítulo. Vamos a abrir. Y quiero que cada uno en ese segundo capítulo, escuchen, en el segundo capítulo de Mateo o en el tercer capítulo de Mateo me van a buscar una cita del Antiguo Testamento. En el segundo y en el tercer capítulo, pero una sola. Y me va a decir, ay, mire, en esta, ay, mire, en esta. Ajá, una sola. Cada uno una sola. El capítulo de Mateo y el capítulo 3. Busquen y lean. ¿Ah? No, Mateo. Mateo el capítulo 2 y el capítulo 3. Ajá. Ajá. ¿Cuál consiguió usted? Capítulo 18. Ajá. ¿Qué dice ahí? Versículo 18. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Fíjese que él está entendiendo lo que yo les estoy mandando a buscar, ¿no? Fíjese. Vuelva a leer eso, pero más duro. Donde estuvieron hasta que murió la vez. No. Empiece otra vez desde el 15. Donde estuvieron hasta que murió la vez. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Siga. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Ajá. ¿Y qué profeta dijo eso? ¿Qué profeta dijo eso? No. O sea, ¿dónde está ese pasaje bíblico en la Escritura? ¿De dónde lo sacaron? No. Oseas 11:1. Ahí está, Oseas 11:1. Yo, muy bien. Entonces, ajá, ¿qué otra cita? Porque en esos dos capítulos hay varias citas. No, pero dígame primero la cita, léame la de Mateo, Pablo. Ay, perdón, ¿verdad que a usted le había dicho yo? Ajá, no, pero ya va, papito. Usted ya dijo la suya. Dejemos que los otros también participen. A ver, alguien que me tenga otra. Busquen entonces en el capítulo 3. A ver, ¿usted encontró alguna? Entre el 2 y el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Busquen, lean. A ver, Pedro. Pedro dice, no, a mí no. ¿Cómo? Ay, escuchen lo que dice Pedro. No, para eso está el nieto mío. Mateo 3:3. Ajá, léala. Dice, es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía, una voz grita en el desierto, preparen su camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Ajá, ¿dónde está eso en la Escritura? En Isaías. Ajá, pero Isaías, ¿qué? Dígame la cita bíblica. Isaías 43. Ajá, muy bien, Isaías 43. ¿Se dan cuenta? Es así. A ver, ¿alguna otra persona otra cita? Porque hay varias citas. Ver que la Ajá. seguirá Muy bien. y dará a sus hijos. Ajá. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Ajá. Eso está en Isaías ¿Isaías qué? 7:14. Ajá, muy bien, hermana. Ajá. Ya vamos, Víctor, ¿y qué hay que otros también participen? Ajá, Sonia, ¿cuál era la que usted tenía? A ver, lea. La de Mateo 2:6. Ajá, dígala. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Vio? Está en Miqueas Ajá. 5:1. Muy bien, ¿qué hacen con? ¿Se dan cuenta? A ver, el Señor cita ¿qué? Antiguo Testamento.
Él lo cita. Citando y superando el Antiguo. Ajá, pero también lo supera, por supuesto. Ya vamos para allá. Eso está en Fíjense que el Señor, vamos a Lucas 4, el capítulo 4 del verso 1. Fíjense que el Señor cita varias veces en la Escritura. A ver, ¿quién me lee Lucas 4, 1 en adelante, hasta el 13? Entonces, Mire, pase para acá. Léalo usted, hermano, léalo, pero duro. Ya va. mira, ¿Quién era quien entonces iba a empezar? Léalo duro. levántate, Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertirán en pan. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá. ¿Eso dónde está? ¿Eso dónde lo sacaron? Deuteronomio 8:3. Ajá, Deuteronomio 3. Dígalo. Ahí está, mire, esa cita la sacó Jesús del Antiguo Testamento, Deuteronomio 8:3. ¿Y se la dice a quién? ¿Jesús a quién se la está diciendo? Exactamente. Entonces, ahí el Señor nos está enseñando a que qué tenemos que hacer nosotros. Porque recuerden que esto es una enseñanza de Jesús, no solamente él, sí que Jesús lo hizo. ¿A qué? Sí, claro que sí, pero que en ese momento, claro que sí, pero es que en ese momento fue una tentación muy grande. Que Él nos está dando un estilo de vida que debemos tener, de ayuno y oración. Sí, no, está bien. Ahorita vamos a hablar de eso un momentico, pero ya va. Yo quiero es que, ¿por qué le dice esa escritura al enemigo? ¿Por qué? ¿Para qué? Para no caer en tentación. Para reprender la tentación. Y el Señor nos está enseñando con ese pasaje bíblico que cuando venga a nosotros una tentación, tenemos que usar ¿qué? Recuerden lo que anoche dijo Pablo. Pablo lo habló. Dijo, cuando vengan cosas que están en contra de la palabra de Dios, a usted le va a venir a la mente la palabra. Eso lo dijo anoche Pablo. ¿Y qué? Va a haber como una confrontación. Ay, Señor, si es verdad, yo no puedo estar en esto que estoy haciendo, porque eso va en contra de tu palabra. Entonces, a eso, así el Señor nos está enseñando de cómo nosotros tenemos que ¿qué? Combatir las tentaciones. Siga leyendo, hermana, siga leyendo el pasaje porque no hemos terminado. Porque hay más, hay cositas bíblicas más. Entonces el diablo le lleva consigo. Gloria a Dios, no nos entregamos. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa. Ajá. Le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Perdónenme. Fíjense, ahí hay dos cosas. Una es que ya el enemigo, como sabe que Jesús está utilizando la palabra, él también la usa contra Jesús. Y de una vez le responde: pero es que en la palabra está escrito que ¿qué? Que tú sabes qué, Que te lleven, porque que te van a cargar y tú no vas a pensar con piedra alguna. Entonces ahí el enemigo usa también de la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el Señor también, perdón, el enemigo también nos puede tentar hasta con la propia palabra. Ay, no, pero mira lo que está escrito. Mira, Sonia, lo que está escrito en la palabra.
¿Y qué le contesta el Señor? El Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Vuelve a citar la Sagrada Escritura contra esa tentación que el enemigo le está colocando. La tercera. La tercera dice, todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, que muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré, y postrándole, me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le dijo, y he aquí que se acerca. No, y el diablo le dejó. Y el diablo le dejó. No le dijo, sino le dejó, o sea, lo dejó. Entonces el diablo le deja. O sea, se va a hacer tira. Se va y le dice, he aquí que se acerquen sus ángeles y le sirvan. Ajá. Continuó. Fíjense que eso fue por un momento, porque creo que es Mateo donde dice que luego vuelve en otra oportunidad. Sí, que el enemigo vuelve en otra oportunidad. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque hay que estar preparados siempre. Siempre hay que estar preparados. Pero entonces el Señor nos está enseñando cómo. ¿Cómo? Bueno, tú tienes la Sagrada Escritura, tú también la puedes citar, tú también puedes hacer lo que yo hice. ¿Ves? Entonces, ahora vamos a la parte de actualizar. Eso está en Mateo. En Mateo, en el capítulo, creo que es el 6, donde él actualiza la Escritura. No, creo que es... No, es desde el capítulo 5, perdón. Vamos al versículo, creo que es 17. Si mal no me equivoco. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a perfeccionarlos. Porque en verdad os digo que mientras no pase del cielo y la tierra ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. No, leamos el 20, no mentira, vamos a leer el 22. Dice, sabéis que se dijo, esta sí es la cita, sabéis que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo, fíjense, él ahí está actualizando la palabra. Se dijo una cosa, pero yo les digo esto. ¿Qué nos dice el Señor? El que se enoje con su hermano será reo de juicio. El que llame cretino a su hermano será reo del Sanedrín. Y el que lo llame necio será reo de la gehenna de fuego. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presentas tu ofrenda. Dense cuenta que hay mucha gente ahorita en la actualidad que le dice a uno, no, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago nada a nadie, es más, yo no me hago ni con los vecinos. Pregúntele para que vean, yo no me hago con los vecinos, yo no le hago nada a nadie. Y dice, fíjense cómo dice Jesús, si tu hermano, no dice si tú tienes algo contra tu hermano, es si tu hermano tiene algo contra ti, ve, arregla las cosas con tu hermano y luego regresa y presenta la ofrenda ante el altar. Entonces uno cree, no, porque yo no mato, no, yo no le hago nada malo, nadie, yo no robo. Fíjate que eso es importante porque uno dice, es que yo no tengo nada con él, eso es él conmigo, eso es un problema de él. Ajá, escuchen, ajá. Entonces uno dice, no, es que yo ya dije, no es de mi parte, es de la parte de él, que haya, eso es un problema de él. Entonces el Señor dice, no,
Vaya y aclare y luego presenta la ofensiva. Porque uno cree que es solamente cuando yo hice al otro que voy a pedir perdón. No, es cuando el otro tiene algo contra mí que me involucra de igual manera. Miren, ya vamos a terminar y vamos a terminar con ese testimonio. Y vamos a arrancar la oración. El pendiente ahí para arrancar la oración, los servidores. Miren, yo tengo mi encuentro personal con Cristo a los 20 años. El Señor me hace hacer a mí una oración muy profunda. Yo me encerré en mi cuarto, duré toda una tarde, me acuerdo, fueron como 4 horas llorando. El Señor me da la palabra de Mateo, la que vimos anoche, la de Mateo 28, esa me la regaló el Señor en ese momento, y Él me pone en el corazón que yo tenía que empezar a arreglar mi situación con muchas personas. Yo no me hablaba con varias personas, yo le tenía odio a varias personas, yo había tenido problemas graves con personas, con varias, y el Señor me pone a hacer una lista. Adivinen de cuántas personas me salió esa lista. ¿Ah? Sí, pero ¿cuántas? 25. No. ¿Cuántas? 6. No. ¿Cuántas? 94, hermano. ¿Ustedes saben lo que es 94 personas? Mire, yo duré casi 2 años para poder hablar y arreglar mi situación con esas 94 personas. Yo esa lista la tenía en la Biblia y yo mi Biblia tenía un forro negro de esos de cierre y yo cada vez que lograba hablar con una, la tachaba de la lista. Y eso era en oración, yo me iba en oración para poder hablar con esas personas. Muchas de esas personas estaban fuera del país, no estaban ni siquiera, no vivían ya aquí. Mire, les voy a contar que hay algunos casos así puntuales. Hubo uno, el administrador de una panadería en aquella época, y era la panadería por la que yo tenía que pasar por ese momento, tenía que pasar para ir para mi casa. Y yo daba la vuelta por atrás de la manzana para no pasar por ahí. Y yo tenía que pasar por ahí para ir para mi casa. Y prefería dar la vuelta porque yo, cuando iba a llegar a esa panadería, mira, eso mi corazón se ponía así. ¿Estás diciendo que es conmigo? No. No, cuando eso yo no tenía panadería. No, les estoy hablando cuando yo tenía 20 años. Eso fue hace 27 años atrás. Así de lindo, Tampoco, padre. Gloria al Señor. No, pero escuchen, miren, no nos distraigamos porque necesito que se centren en esto. Escuchen. Mire, yo llegué a esa panadería ese día después de haber orado y yo le dije, Señor, mire, yo llegué literal temblando con un miedo horrible y yo me puse en el mostrador y ahí estaba ese señor, era el administrador de la panadería y él me dice, él me preguntó, cuénteme, ¿qué necesitas? ¿Qué estás buscando? Yo había trabajado en esa panadería y yo había salido de allí. Yo había recibido muchas humillaciones allí. Yo me sentía muy mal. Y llegué porque yo necesitaba arreglar la situación con ese señor. Y él me pregunta, ¿qué necesitas, trabajo? Y yo le digo, no. Y me dice, sí, yo sé que no necesitas trabajo porque estás trabajando ahora en tal panadería. Me dijo él. Yo le dije, sí, es verdad. O sea, él sabía de mis pasos. Luego me dice, ¿qué necesitas? Dinero, plata. Yo digo, no. Y adivinen qué me dijo él la tercera vez que me dice. Me dijo, ya sé qué es lo que viniste a buscar. Me dice así, baja tu alma, ¿verdad? Mire, yo de veras no me mié ahí. De veras no me mié. Cuando él me dice, baja tu alma, yo de veras no me mié. Mire, yo estaba tan nervioso, con tanto miedo, y yo agaché la cabeza y le digo, sí, es verdad. Yo necesito hablar con usted. Y cuando nos dijimos las cosas, yo le pedí perdón y le dije también que yo lo perdonaba. Mire, yo sentí que algo salió de mí en ese momento. No les puedo explicar más. Simplemente sentí algo que salió de mí. Esa fue una de las 94. Otra fue un vecino, y ahí donde mi mamá, bueno, bendito sea Dios, muchos problemas.
Y yo ese vecino, para ir para mi mamá hay una avenida, Henry sabe cuál es la avenida, esa avenida es larga, grande, y resulta que usted se mete en esa avenida y es como un cajón, ¿verdad? Porque hay una pared hacia los lados altísima, y usted, ¿para dónde coge usted? Entonces yo a veces lo veía subir en la avenida y yo bajaba, ¿para dónde cogíamos? Y él se cambiaba de acera. Y nosotros nos miramos así, salimos así como que, mira, apúrese, se ve corriendo. Los dos éramos así. Los dos éramos así porque habíamos tenido problemas graves. Bueno, vino un diciembre. Yo fui para la casa de él porque yo era el que tenía que arreglar la situación, era yo. Porque a mí era el que el Señor me había hablado, a mí era el que el Señor me había llamado, a mí era el que el Señor me había escogido, a él no. Entonces yo fui en diciembre, no sé si fue 24 o fue 31, pero fue una de esas dos fechas. Y mire, yo estaba con unos amigos, también amigos de él, en la casa de él tiene un garaje grandísimo. Y entonces, no digo mucho porque gente se va a enterar de todo. Entonces, es un garaje muy grande, entonces yo estaba para este lado. Claro, cuando eso no tiene esa pareja hasta que tiene ahora, este garaje. Pero es muy grande, entonces yo estaba para este lado y él estaba para allá, para el lado de la casa. Y nosotros nos veíamos así con recelo y yo me miraba con rabia. O sea, ¿y este qué viene a hacer en mi casa? Y hoy, no sé si era 24 o era 31, no me acuerdo, creo que era 24. Y yo aquí con los amigos, entonces ellos me decían, pero mira, ya está este carajo. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo, bueno, yo vine porque necesito arreglar este peo con él. Así le dije a él. Y mire, se hicieron las 12 y venía el momento del abrazo. Teníamos que dar el abrazo. Y yo dije, Señor, mire, yo orando, mire, usted no se imagina cómo yo me sentí ahí. Peor que cucaracha no hay de gallina, yo estaba demasiado nervioso. Y yo dije, yo en oración me fui hasta donde estaba él, eran las 12, ya todos se habían dado el abrazo, todos. Y yo allá para el extremo y él para el otro extremo. Y nos miramos así con rabia. Y me fui, yo dije, en el nombre de Jesús, y me fui caminando hacia donde estaba él. Yo llegué y lo abracé. Y le dije, no sé si fue feliz Navidad, feliz año, no sé qué fue. Y le dije, perdóname. Y yo quiero que arreglemos este problema que tenemos. Perdóname. Y mire, ahí sentí que un peso cayó de mí. Como cuando usted tiene un morral. Imaginen que usted tiene un morral colgado. Un morral pesado. Y usted siente que el morral lo baja. ¿Qué siente usted? Que un pedazo descansa. Yo sentí eso esa noche. Y así fue, imagínense, uno menos, 92 me quedaron. Ustedes se ríen hoy. Pero eso yo duré casi 2 años para poder hablar con esas 94 personas. Entonces el Señor nos enseña. Nos enseña. Y hermano, escúcheme, perdón. Eso es algo que le está haciendo un daño grande a la renovación y a la iglesia en este tiempo. Porque hemos aprendido la palabra de Dios y sabemos, pero no la hacemos. Porque sabemos contra quién tenemos o quién tiene contra nosotros y nosotros seguimos confesándonos, comulgando, dirigiendo grupos, miembros de comunidad y haciendo actividades para Dios sin obedecer a Dios. Y eso resulta de que nos estamos engañando, porque cuántos hermanos hay por ahí que nos tienen a nosotros también en otra lista. Claro, Eso es real, eso es verdadero. Es más, no se aplica la corrección fraterna. Y Dios lo eso es grave. Mira, y Dios lo está tocando aquí porque es así, es un punto pendiente que aquí nosotros tenemos con mucho. Claro, la falta de perdón, la falta de arreglar las cosas. ¿Por qué tenemos que tener esas cosas guardadas? Si el Señor nos da la gracia, a mí me la dio. Mire, la última persona con la que hablé fue con una muchacha que era menor que yo, era una vecina. Y yo había tenido una situación con ella. Y yo fui a hablar con ella, fue la última, mire, yo ya estaba como en paz. Yo ya no sentía nada en mi corazón y fue la última. Y recuerdo, ella me dijo, yo le dije, yo necesito hablar con usted por algo que pasó hace muchos años. ¿Y sabe qué me dijo ella? Tranquilo. No, primero me dijo, no, pero ¿qué? Si nosotros no hemos tenido ningún. Y yo le dije, sí, pero vamos a hablar. ¿Y sabe qué me dijo ella? Tranquilo. Yo ya eso lo perdoné. Y llegó y me abrazó. Y yo dije, bendito sea Dios.
Bendito sea, porque a veces una cosa ligada. ¿Entiendes? Porque era una mujer. ¿Ves? Pero yo dije, bendito sea Dios. Esa fue la última, esa fue la número 94. Entonces, por eso les digo, miren, no podemos estar así. Fíjense lo que dice la palabra. Vaya y arregle la situación con su hermano y luego vuelva al altar y presenta la ofrenda. ¿Entiende? Entonces muchas veces lo que hacemos es chismear del hermano, hablar paja del hermano, delante de otro. Uy, sabe que fulanito es uy, usted viera cómo es fulanito. ¿Ah? ¿Por qué no vas a hablar directamente con ese hermano en vez de estar hablando a espaldas de él? Eso es lo que hoy el Señor nos quiere venir a traer. Vamos a orar, vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie y vamos a entregarle esas cartas al Señor. Vamos a entregarle eso. Y hay que pedir la gracia, pide la gracia. Pide la gracia, mira. Dice la Escritura, la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pide la gracia y Él te la va a dar. El Señor te la va a dar porque Él no es como un hombre. Él no es como los hombres. Él da a manos llenas. Él no da de manera mezquina como nosotros los hombres. Él da a manos llenas. Y dile así, mire, Señor, yo quiero pedirte esta gracia y te la quiero pedir porque es algo bueno y que yo necesito. Yo necesito ya romper esa cadena que tengo, esa atadura, esa falta de perdón, ese rencor, esa situación que tengo con otro hermano o otra hermana. Cerremos los ojos. Ven, Señor. Ven y empieza a orar. Ven y empieza a actuar, Señor. Ven y empieza a poner, oír de mi mente y mi corazón esa situación que yo no he podido soltar, que no he podido arreglar, que no he podido